Ya he sumado hablando de cosas complejas y Mm, futuristas, sumé a nuestros dos próximos panelistas, que son dos personas futuristas, no complejas, porque ya hay gente maravillosa, son Fabián y Clarisa, una alegría enorme que me estén acompañando. Justo vos recién mencionabas a alguien, Mariel, y yo quería, no es por nada, ¿no? Hagamos algo así de ¿Cómo? Te escucho muy bajito. vos recién Ahí, comentabas que habías mencionado a alguien. Yo no sé si sí. tendrá algo que ver con esa persona que hizo un comentario allí en nuestro chat y que te estuvo hermosa charla. Hay mucho para abierto inteligente. Seguramente, sí, justamente antes, Será alguien así de tu familia, no sé, alguien conocido. sí, justamente antes de despedirme, quiero agradecer a mi familia que está presente, que me está escuchando, tanto mis padres, mis abuelos, mis hermanas, ahí la que comentó fue mi hermanita más chica, mis amigos también que me están viendo, les agradezco de todo corazón, porque es mi primera disertación, así que por eso también te agradezco a vos, Guillermo, por darme esta oportunidad. Capaz que he estado bastante nerviosa, espero que no se me haya notado tanto. Así que bueno, agradecer a todos a los que me escucharon. Fabián seguramente con esa cara de bueno que tiene no es tan bueno y él te va a criticar. Fabián, No, 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 por favor. Gracias, este Guille, es por el pase. Mariel, excelente la presentación. No, no, la verdad que nada que criticar, al contrario, yo creo que los temas que expusiste, al igual que lo que escuchaba de Milce oportunamente, ¿no? Y acá hay un tema, Guille y Clary, permiso, ¿sí? ¿Qué tal? Avanzamos un poco con algún tema nuestro, pero que tiene que ver con lo que presentaban las chicas, ¿no? Y está muy bien desde el punto de vista, inclusive como vi algún comentario a nivel de capacitación, concientización, etcétera, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra huella digital. Tengan este concepto y googleenlo, vean videos y de gente obviamente que entiende del tema, etcétera, en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra huella digital en particular. Eso nosotros, desde el punto de vista del estudio que represento, lo vemos no solo a nivel de la marca de la empresa, digamos, ¿no? Que de la misma manera que desde el punto de vista personal se utilizan las marcas de las empresas para hacer ataques de phishing, por ejemplo, ¿sí? Pero que también nosotros somos objetivos de ese tipo de ataques. Y además tengamos en cuenta que nuestra huella digital no tiene que ver cómo exponemos nuestra persona, sino cómo exponemos lo que hacemos en nuestra vida diaria y en nuestra vida laboral. ¿Sí? Seguramente Mari, al igual que Clarisa, Emilce y cualquiera de nosotros, al igual que vos, Guille, tenemos una responsabilidad en nuestra vida laboral, respondemos a alguna empresa, etcétera, y parte de la ingeniería social hoy, utilizando inteligencia artificial y algunas otras técnicas como OSINT, por ejemplo, que tiene que ver con digamos, una herramienta que busca en sitios públicos cosas mías, por ejemplo, en donde si yo me expongo cuáles son mis responsabilidades, qué es lo que hago habitualmente, digo, y expongo también de alguna manera la marca de mi empresa, yo puedo ser objetivo también de un ataque, o puedo ser el canal para un ataque, ¿sí? Que esto es un poco lo que las cosas que exponía Mari recién y lo que comentaba Emilce, tanto desde el punto de vista personal como de lo que podría llegar a tratarse de un tema empresario, más allá de lo personal, podemos ¿no? estar en este tema de nosotros mismos ser un canal por descuidar esto que Anna Boyd, que es la research de privacidad de Microsoft, dice, somos públicos por defecto y privados por necesidad, digamos, ¿no? Obligándonos a ser privados.
Y ahí es un poco el tema del uso de las redes sociales y de cómo nos exponemos, que está muy bueno entenderlo, sobre todo porque comentaban en algún momento también, la velocidad en la que avanza la tecnología no es la misma en la que nosotros razonamos cómo utilizarla. ¿Se entiende, no? Nuestra ansiedad, nuestras bajezas, entre comillas, digo, ¿no? Humanas, algunas cuestiones humanas que necesitamos madurar, lamentablemente nos ganan con este tema. Ahí, Mari, no sé, vos qué opinás, ¿no? Sí, no, completamente. Como yo les comentaba acá en lo que estaba hablando, la tecnología, la inteligencia artificial nos está, no es que nos está tomando por sorpresa, nos está avasallando completamente. Inclusive en países en donde están ya desde hace rato, como China, por ejemplo. Ellos están a años luz de nosotros, inclusive a ellos también tienen ciertos problemas. Yo creo que es importante tener en cuenta esto. Hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo muchos profesores que hablan del tema de inteligencia artificial, a mí me gusta mucho escucharlos, pero también se centran en mucho esto de los beneficios y se habla muy poco de la oscuridad que hay de la IA, no tan solo en ámbitos judiciales, sino que en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Es bastante complicado, yo lo veo a nivel jurídico, porque, bueno, estudio Derecho, y, por ejemplo, han creado varias aplicaciones que aplican sentencias, que para mí es muy grave, es complicado que una IA te dé una sentencia. Entonces hay que poner el foco también en eso, ¿no? O sea, no tan solo las personas normales, por así decirlo, sino también las personas que están en el ámbito jurídico, que trabajan en esto. Sí, ahí dos cosas, y para entrar en tema ahí, Clary, en el tema nuestro, ¿no? Primero que nada, Guille, tengamos en cuenta que nada de lo que nos está pasando ahora es nuevo. La inteligencia artificial se creó en los años 50 y tenemos tratados relacionados entre lo que tiene que ver con el relacionamiento entre el robot y el humano desde el libro de Isaac Asimov. Digo, nada de lo que estamos viviendo es nuevo. Como digo yo, habitualmente suele estar marketineado de otra manera, pero chicos, esto ya lo venimos sufriendo hace rato y por avances tecnológicos lo estamos sufriendo ahora particularmente de una manera determinada. Lo que vamos a estar viendo, acá también Mari, si nos podés seguir con Clary, es un poco este tema, ¿no? El hecho de cómo traducir de alguna forma la necesidad de legalizar, de regularizar y de tener bajo un marco normativo determinado contenida la tecnología, y cómo eso se traduce desde el punto de vista, primero, del entendimiento, de cómo traduzco un artículo que está en una ley en algo a nivel de cumplimiento desde el punto de vista tecnológico, y también de cómo lo llevo a mi vida diaria, ¿no? Cómo nos está avasallando la tecnología de alguna manera en la diaria, con esto que yo comentaba antes. Nos lleva por delante el tratar de utilizarla y pensamos muy poco en ver de cómo controlarla, digamos, ¿no? Clary, perdón, ¿eh? Sabes hablar y ya muchos me conocen por ahí. Por ahí tenemos largas charlas. Un segundito. Ahora nos vamos a retirar con Mariel, les leo y ya se largan ustedes y nos dan la magia esta que nos venía dando, ¿sí? Perdón, Clary, que te haya cortado, pero para poder darles ya que se larguen, la gente está toda muy contenta, no solamente con la exposición de Mariel, sino con los aportes que se van realizando en estos intercambios, en estos intermedios hasta llegar al próximo. Miren, les voy a contar un poquito a la gente que está allí quiénes son esos dos personas que van a empezar a hablar. Primero las damas, por supuesto. Clarisa Di Stefano es abogada especializada en cibercrimen y evidencia digital,
con una fuerte formación en protección de datos, ciberseguridad y legal tech. Abogada de la provincia de Santa Fe, con funciones en Fiscalía de Estado en Santa Fe de la provincia, en Santa Fe, provincia, perdón, me agarró el disléxico y le cambié el orden. Bueno, Es asesora del sector privado en cumplimiento normativo, seguridad de la información y gobernanza de datos, y adecuación en los desafíos actuales en los entornos críticos como la salud. Y el señor ese, que también este año se va a hacer nuestra segunda vez que coincidimos en un evento. Fabián, el primero quiero contarles a la gente que después de conocernos 10 años o más, sí, 10 años o más, no sé, Más. pudimos conocer de forma presencial, que nosotros no éramos inteligencia artificial. Fue la primera vez que nos conocimos en persona el año pasado en Buenos Aires, que el 7 y 8 de noviembre, quiero contarles a la gente, aprovecho, hacemos el segundo Congreso de Derecho Digital en la USAL, en la Universidad del Salvador, allí en Buenos Aires. Esperemos contar con la presencia de nuestros amigos aquí presentes, que nos sigan dando magia. La de Fabián fue maravillosa. Fabián es socio de la práctica de ciberseguridad, gobierno tecnológico y Digital Risk Advisory Service de BDO. Fíjense, mi inglés es maravilloso, la verdad que mi manejo de los idiomas es increíble. Docente universitario en temas de gobierno tecnológico y ciberseguridad en la Universidad de Palermo, diplomaturas de tecnología y ciberseguridad en la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, autor de artículos publicados en revistas especializadas en el ámbito de la salud, seguridad de la información, tecnología y negocios. Es socio de ANCAM, Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Así que, Fabián, Clary, que todavía no le escuchamos la voz a Clary, ella está allí. Ella tiene llega lo con más su importante para decir, Clary. Ella es la magia de verdad. Así que nos retiramos con Mariel, los dejamos. Muchísimas gracias. No sé, Clarisa, si vas a querer que yo suba la presentación o la subís vos, no hay ningún problema. ahí la comparto. A ver, un segundito. Acá. Es una presentación, ahí se ve. Guille. Todavía no, pero debe estar llegando. Ahora sí. Está perfecto. Tendrías que ponerlo en modo presentación. Sí, en eso estoy. Bueno. Ahí le voy a decir a Guille que la suba porque estoy teniendo inconvenientes. Tranquilo. Así que no pasa nada, igual son slides más contextualizadoras que otra cosa. Así que es simplemente eso. No sé si querés arrancar, Fabi, o... Sí, a ver, más que nada, un poco esto que comentaba, ¿no? Lo que vamos a estar compartiendo con Clarisa, vamos a estar haciendo como una especie de ping-pong entre toda la experiencia relacionada con seguridad de la información, privacidad de datos, etcétera, desde una visión legal, que es lo que es la especialidad de Clary, y yo la voy a estar acompañando en algunos comentarios y compartiendo, digamos, alguna información relacionado con esos temas a nivel de compliance que tenemos que ver desde la parte de tecnología, ¿no? Acá, Clary, lo único que agrego con esto es, hoy por hoy, uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones ya desde hace un tiempo es el hecho de que sus C-levels tecnológicos, los CISOs, los CEOs de la compañía, entiendan cuáles son las implicancias que tiene el uso de la tecnología en el negocio y cómo, a partir de este uso de la tecnología, ya sea entidades públicas o privadas, ¿no?, impacta en la vida personal de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Ahí es donde hacemos como esta especie de roadmap en donde Clary nos va a ir guiando excelentemente para no salirnos de foco con esta cuestión, digamos, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Bueno, a colación de lo que veníamos hablando recién, mientras se terminaba el panel de Mariel, excelente panel, por cierto, con Fabi nos planteamos esta charla pensando los temas de discusión actuales y
también en lo que es parte de la concientización que es necesaria, no únicamente para un equipo de ciberseguridad, para una empresa, sino para uno mismo en la diaria. Porque nosotros hoy estamos en una sociedad que puede considerarse en la era de la posprivacidad, como la definen muchos autores, donde se caracteriza por la hipervigilancia. Entonces, en ese contexto donde voy al gimnasio y cualquier persona filma, estoy en internet y acepto cualquier cantidad de términos y condiciones que no leo, acepto cookies, entre otro tipo de situaciones que se presentan, nos planteamos cuál es la expectativa razonable de privacidad que tenemos. Nosotros, en el marco del derecho argentino, tenemos una regulación un tanto difusa en este punto. Tenemos el artículo 18, 19, 33 de la Constitución Nacional, el 75, inciso 22, cuando enumera los tratados internacionales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Código Civil y Comercial, sin ir más lejos, en sus artículos, por ejemplo, 52 y 1770, la Ley de Propiedad Intelectual 11.723, donde nos da una perspectiva de lo que se puede entender como privacidad, que es aquella esfera protegida de la intimidad del hombre. Entonces, en ese contexto, teniendo en consideración toda esta normativa difusa, además de, por supuesto, la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, nos planteamos ¿qué pasa, por ejemplo, en un espacio público o semipúblico, en un shopping, en un estadio, donde de pronto nosotros estamos expuestos por sistemas de videovigilancia o por videos de terceros en torno a nuestros derechos, cómo se ejercen, se resignan completamente lo que es materia de privacidad, lógicamente, o existe la posibilidad o hay partes grises o donde tendríamos que replantearnos cómo está establecido el esquema regulatorio hoy. Un ejemplo muy reciente lo tuvimos con la KissCam, seguramente todos estuvieron divirtiéndose bastante con muchos memes que se crearon a partir de la KissCam en el recital de Coldplay, donde se expuso de manera muy polémica a dos personas muy importantes de una empresa, un CEO y otra persona que tenía un cargo muy importante, que estaban en, bueno, una situación de infidelidad en relación a sus parejas y lamentablemente el CEO, por ejemplo, terminó renunciando. Entonces, acá nos permitimos pensar un poco en cómo, cuáles son las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de entornos. El hecho de que yo vaya a un espectáculo como un recital o un estadio de fútbol o el lugar que deseemos poner como ejemplo, habilita a esas personas, a los organizadores del espectáculo o a cualquier asistente a exponer la imagen de las personas que tiene alrededor. Desde mi entendimiento jurídico yo entiendo que no, que uno muchas veces acepta términos y condiciones que son poco transparentes, esa es una realidad, son muy genéricas y que bueno, se presentan distintos desafíos. Las cámaras de vigilancia, por ejemplo, también es otra cuestión. Recientemente en Tucumán salió otra noticia también, donde se instalaron cámaras en plazas públicas con efectos disuasorios, donde se establece la vigilancia constante, valga la redundancia, del espacio y a través de un megáfono se advierte a las personas que no pueden hacer daños en ese lugar público. ¿Cuáles son las cuestiones vos, Fabi, que ves como problemáticas en términos de ciberseguridad de este tipo de cámaras? Sí, a ver,
independientemente del tema a nivel de ciberseguridad, que obviamente hay una cuestión de ver de cómo están protegiendo esa información biométrica, ¿no? Primero tengamos en cuenta que más allá de las leyes que vos mencionabas y principalmente la 25326, que está bastante atrasada en el tema de lo que tiene que ver con la parte de tecnología, hoy tenemos un reglamento de privacidad de datos de la Unión Europea que es de aplicación a nivel global, digamos, ¿no? Y en donde tanto para lo que tiene que ver con este tipo de datos a nivel biométrico que ya están incluidos dentro del reglamento, hay otro que se publicó el año pasado de inteligencia artificial y ya veníamos desde el 2021 con el reglamento que se llama ePrivacy, que es un complemento de GDPR, que tiene asociado todo lo que es protección de datos a nivel digital, ¿sí? Retomando lo que comentabas, desde el punto de vista de ciberseguridad, tengamos en cuenta que hay un tema relacionado principalmente con la gestión y la administración de esos datos desde el punto de vista tecnológico. Una de las cosas que suele normalmente pasar es que yo tengo cámaras de CCTV en donde el DVR, que es el equipo central, digamos, que adquiere todas las filmaciones, etcétera, está administrado por una o varias personas que comparten entre sí la cuenta admin con contraseña admin. Digo, cuestiones básicas de sistemas. Es tremendo. Sí. Cuestiones básicas de sistemas y encima, como de alguna manera históricamente se menosprecia este tipo de sistemas, no suelen estar normalmente ubicados físicamente en un lugar protegido, digo. Yo he visto en pymes, sobre todo, y esto hablando principalmente de las pymes, ¿no? Hoy por hoy hay empresas con otro nivel de cultura desde el punto de vista de tecnología, empresas grandes en donde tanto los DVR como los sistemas de acceso por biométrico, digamos, el control de acceso en particular, ya sea por iris o por biometría del dedo o facial, digamos, suelen estar ahora los sistemas en los data centers. Pero normalmente en las pymes nos vamos a encontrar que por ahí encuentro un DVR en un placar puesto ahí, digamos, al acceso de cualquiera, y hay una cuestión de que todavía no hay una percepción muy clara respecto de este tema. Yo estaba queriendo compartirles el link recién de un video de YouTube que el sistema no me lo está dejando compartir, pero si ustedes googlean o buscan en YouTube cámaras CCTV Tucumán, van a encontrar esto que les comentaba Clary recién, en donde fíjense que en la primera parte del video hay algo que es fundamental, que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? En todo lo que tenga que ver a nivel de datos personales, inclusive y principalmente con lo que es dato biométrico, hoy por hoy desde el punto de vista legal y regulatorio es un dato sensible, al igual que el dato de salud. Y los sistemas de CCTV no escapan a estos temas, los sistemas de control de acceso no escapan a esta cuestión, ya sea dentro de un ambiente público o privado. Entonces, lo primero que me tengo que asegurar es, desde el punto de vista legal y regulatorio a nivel de compliance, el tema del consentimiento. Y por el otro lado, desde el punto de vista de ciberseguridad, la cuestión que está asociada a esto de cómo gestiono esta tecnología, que inclusive tiene el peso de tener un dato sensible, ¿no? Un tema para asociar con esto ahí, Clary, y ya te dejo, que me pareció muy piola lo que vos mencionabas de las cookies, etcétera, y llevándolo al plano personal,
yo les preguntaría a los chicos que estamos todos acá reunidos a esta hora, ¿por qué cuando instalamos en nuestro celular una aplicación de recetas de cocina y la aplicación de recetas de cocina me pide autorización para entrar a mis contactos, para acceder a la cámara, para acceder al micrófono, le doy next, 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 porque yo quiero ver la última receta de la mejor tortilla española que se hace en la Argentina? ¿Qué opinás, Clary, con esto? No, es tremendo. Es tremendo y acá es donde, por lo menos yo tenía mucha intención de hacer hincapié de no todos los términos y condiciones son leídos. De hecho, yo creo que el 90% de las personas cuando aceptan cookies, aceptan términos y condiciones de cualquier aplicación, por ejemplo, o hasta incluso al momento de hacer efectivo la compra de una entrada a un espectáculo público, no los lee. Y uno nunca sabe lo que está aceptando, lo que está consintiendo. Entonces, acá es importante detenerse y leer. A ver, si yo me descargo, por ejemplo, una aplicación de recetas de cocina, ¿para qué querría la aplicación acceder a mis contactos? ¿Y por qué yo se los voy a estar cediendo? ¿Para qué, por ejemplo, querría acceder a mis fotos? Esas son cuestiones en las que considero que hoy, tal como están dadas las cosas, y en esta sociedad, como mencioné al principio, que se caracteriza por la posprivacidad, ser un poco conscientes. También enlazando este contenido con lo que decía Mariel del perfilamiento, de las deepfakes, lo que comentó Fabi al principio de lo que es el OSINT, que es Open Source Intelligence, que son todos los datos de fuentes abiertas que están publicados en la web. Uno nunca es consciente, pero esos datos, una vez que circulan, después es difícil de bajarlos. Es difícil y es un problema porque nos pueden estar perfilando y muchas veces con fines maliciosos y nosotros no estamos siendo conscientes de esto. Pero bueno, para retomar un poco en lo que es materia del consentimiento, el consentimiento en lo que es materia de protección de datos es el corazón, es el eje central de la protección de datos personales. En Argentina, para que sea válido, el consentimiento tiene que ser libre, expreso, informado, previo y revocable. Y nosotros hoy, no sé si podemos decir que cualquiera cuando, por ejemplo, adquiere una entrada para un espectáculo público, está completamente informado de lo que puede pasar en ese entorno. En ese entorno digo que te graben. Vos, por ejemplo, vas a un espectáculo y tenías una licencia médica por X motivo. Y de pronto se publicaron en todas las redes del organizador del evento ese video. Ahí después habrá que plantearse otro tipo de problemas, ¿puede la empresa sancionar porque se difundió un video? ¿Cómo se obtuvo esa prueba? Etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva hay que analizar, ¿yo di el consentimiento para que se difunda mi imagen? Y si la di, ¿es válido? ¿O puede ser declarado nulo por algún vicio en la voluntad, por ejemplo, al otorgarlo? Además de esto, sí o sí el tratamiento de datos tiene que tener una finalidad y esa finalidad tiene que ser clara. Nosotros no podemos dar de una manera genérica el consentimiento de, bueno, entro a un gimnasio y te habilito para que firmes, para que grabes, para que uses mi imagen como marketing, para sistemas de videovigilancia, por cuestiones de seguridad. Entonces, uno tiene que reposicionarse y plantearse, a ver, ¿a qué estoy dando el consentimiento y hasta dónde llega ese consentimiento? Y si realmente es libre e incondicionado, porque nosotros no podemos sujetarlo a una condición X. Insisto, en la práctica, una de las cuestiones que veo a diario es que la gente acepta términos y condiciones que en definitiva nadie lee y que terminan siendo abusivas, y hay otro marco regulatorio que más a mi favor o más a mi planteo, que no dejan de ser consumidores. Entonces, al ser consumidores tienen una protección mucho más fuerte que
otra parte del ordenamiento. Entonces, esos términos y condiciones no pueden ser abusivos, porque si no, a uno se lo coloca la disyuntiva de, si no acepto todo, me quedo fuera del mundo. Entonces, hay que establecer ciertos límites. Y ni que hablar que, bueno, de la parte técnica de cómo se resguardan este tipo de datos biométricos, sea, por ejemplo, la cara para ingresar a un gimnasio, o sea, en una empresa que te graban constantemente, también hay que ver cuáles son las condiciones para que estén habilitadas esas cámaras. No sé, Fabi, qué podrás Sí, comentar. no, a ver, dos cosas acá con esto, ¿no? Una, importantísimo lo que decís respecto de un concepto básico de seguridad de la información, que es la necesidad de conocer. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista del ambiente tecnológico, como el tema del celu que comentábamos, como cuando voy a comprar a la verdulería o a la carnicería algo en donde yo le estoy contando a alguien, como por ejemplo el carnicero que lo veo todos los días, pero que no necesariamente necesita él saber cuándo me voy de vacaciones, cómo me manejo yo en mi vida diaria, y sobre todo cuando tengo 4 o 5 personas rodeándome que no tengo ni idea quiénes son. Entonces, digo, caemos en este tipo de errores comunes, no solo en la vida tangible, sino también en la intangible, en la digital. Y es mucho más peligrosa en la digital porque uno en la vida digital pierde fronteras. No sabemos en dónde estamos. Después hablaremos ahí, Clary, de algún tema de inteligencia artificial, como lo hicieron las chicas, digamos, ¿no? Pero Estaba pensando precisamente en eso. es un mundo, digamos, ¿no? Entonces, con esto que comentaba Clary, principalmente este tema, ¿no? Tengamos en cuenta que el concepto que ella nos deja se resume en un tema de la necesidad de conocer. Antes de hablar o de compartir algo, inclusive en las redes, y acá viene otro tema, y en Internet, pensemos quién puede llegar a ser el consumidor de eso. Tengan en cuenta de que en función de lo que yo dejo en las redes primero no se borra. Hay otro tema que vas a hablar después, Clary, del derecho al olvido y cosas así por el estilo, y que además puede ser utilizado hasta para suplantar mi identidad. Hay una práctica que se llama identidad sintética, que se basa en datos reales utilizados por una persona que no soy yo. Con eso se hacen fraudes, se cometen delitos, etcétera, en donde tengo que tener, más allá del cuidado de mi reputación, tengo que tener muy en cuenta también de no ser utilizado para facilitar un delito a partir de lo que expongo, ¿no? Exactamente, y esto tiene vinculación nuevamente con la información que nosotros publicamos deliberadamente en redes sociales de manera abierta o permitimos que otros publiquen, que no sabemos quiénes son los destinatarios y tampoco sabemos qué es lo que se está alimentando en definitiva atrás, porque hay muchos sistemas, o sea, hoy lo que hablaba Mariel en relación a la inteligencia artificial, estos modelos, si están tan avanzados, es porque vienen teniendo un entrenamiento muy importante con datasets demasiado grandes y que tampoco tenemos una transparencia en cómo son alimentados este tipo de modelos. Y cada vez es más difícil, por ejemplo, detectar los deepfakes. Entonces, yo subo videos con mi voz. Se pueden alimentar tranquilamente modelos que imiten mi voz, como cargar muchas imágenes mías, o por ahí ni siquiera son necesarias tantas, y generar una imagen idéntica a la mía. Hoy son distintas metodologías que están utilizando distintas organizaciones criminales para, por ejemplo, perpetrar una estafa en una empresa, para generar una falsa imagen de un CEO en una reunión en la que no participa,
Y así podríamos quedarnos hablando muchísimo más tiempo, pero bueno, lo trascendente es que uno tome dimensión de qué es lo que estamos haciendo hoy en día con los datos, qué es lo que estamos aceptando, porque si nosotros estamos en una plataforma y aceptamos los términos y condiciones mínimamente, tendríamos que saber quién los está tratando y también saber que tenemos el derecho a retirar nuestro consentimiento para que esos datos sean tratados. Y acá también viene de la mano de el ejercicio de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento. Porque para que puedan ser tratados los datos, yo tengo que dar mi consentimiento. Y así como lo puedo dar, lo puedo retirar. Y los márgenes que hay para que una empresa, por ejemplo, lo siga tratando, y hay que analizar en cada caso. Pero no cualquier motivo es válido. Sí, yo acá, Clary, lo único que quería dar como un ejemplo de algo que dijiste que también es súper importante, de cómo se puede llegar a manipular lo que tiene que ver con imágenes, videos, voz, etcétera, con inteligencia artificial, un dato de color. Para aquellos que somos de Argentina, habrán visto en algún momento el programa Otro Día Perdido de Pergolini. Ustedes habrán visto lo que se hace con la publicidad de los gatitos. Está todo 100%, inclusive la imagen del conductor hecha con inteligencia artificial. Desde la voz hasta la imagen, los movimientos, todo. Así que de ahí para adelante, imagínense todo esto que nos comenta Clary, que es un mundo, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Es un mundo y es necesario replantearse y decir, bueno, ¿a dónde estoy asistiendo? ¿Qué es lo que estoy aceptando? Y también saber que tenemos posibilidades de accionar en contra de las personas que malutilizan nuestros datos, sea porque quedamos expuestos en un espectáculo público, sea porque estamos aceptando cualquier cosa al momento de ir a un gimnasio. No es únicamente que si yo comparto un espacio, necesariamente estoy resignando y me estoy exponiendo y estoy permitiendo que cualquiera use mi imagen para vender su marca, por ejemplo. Hay que tratar de concientizarse y ser mucho más celosos con lo que uno acepta, teniendo en cuenta, bueno, estos lineamientos que estamos mencionando. También tener en cuenta la responsabilidad de los organizadores, por ejemplo, en materia de espectáculos, porque o sea, en definitiva, los organizadores van a ser responsables del tratamiento de esos datos, tienen el deber de informar, de obtener un consentimiento que sea válido y también de permitir el ejercicio de los derechos, ARCO que estaba mencionando recién, y de proteger las bases de datos. En lo que es materia de ejercicios de derechos ARCO, los invito a que cuando ingresen a cualquier página web, porque quieren adquirir algún servicio o algún bien, analicen los términos y condiciones y traten, hagan una prueba de mandar a algún lugar donde hayan comprado la solicitud de ejercicio de estos derechos. Son solicitudes muy sencillas para ver qué tipo de datos están tratando ustedes y de dónde los obtuvieron. Y si existe la posibilidad a solicitar la remoción de ese contenido de la base de datos que tenga cualquier empresa, por ejemplo. Me pasó recientemente ingresar a una página web que por supuesto que no tenía ni términos ni condiciones, menos una política de privacidad. Me terminé comunicando con los organizadores de un evento porque había comprado unas entradas para un recital y son necesarias. Más allá de que digan, bueno, vos podés modificar tus datos desde el perfil que creaste, si yo quiero eliminarlo, también tienen el deber de eliminarlo. Y acá entra muy en juego también lo que es la ley de defensa al consumidor, la 24.240, que los coloca en el carácter de proveedores de servicios.
y en ese contexto no se pueden imponer cláusulas abusivas. Una autorización genérica para tratar datos y que se puede utilizar para cualquier fin no es válido, eso es nulo y hay que plantearlo. Hoy comprar un ticket para ir a un recital X es un contrato. Si se vulnera la identidad, la intimidad, perdón, o la imagen, necesariamente la empresa va a tener que responder, los organizadores del espectáculo. No sé, Fabi, si quisieras hacer algún agregado a esto. No, a esto último que comentás, volvemos al tema de la Kisscam, ¿no? O sea, digo, aparte, como cualquier otra empresa, digo, una obra social, cualquier empresa de servicios, van a ver que por una cuestión legal, nos tienen que decir cuál es el objetivo para el cual van a utilizar nuestros datos, principalmente, además del consentimiento, ¿sí? De ahí que van a haber algunos disclaimers generales que digan sus datos pueden ser utilizados con fines de mejorar los servicios que le ofrecemos y marketing y qué sé yo. Listo, nosotros, y es más, tengan cuidado con esta trampa. Dicen, a partir del momento en el cual usted consume este servicio, está dando consentimiento de tal o cual cosa. Cuidado con eso. Totalmente, sí, sí. Hay toda una vuelta ahí, ¿no, Clary? Que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es muy importante que se establezca la finalidad, como lo venimos mencionando, para qué van a ser tratados los datos y que ese tratamiento también sea proporcional. No es que yo puedo, porque compré una entrada una vez para ver un recital, pueden usar los datos como a las empresas se les antoje. Claro. Ahí están poniendo algunos comentarios que me parecen bastante interesantes, ¿no? Sobre todo el último de Catamarca, una de las chicas que comentaba, a ver, nosotros, entendiendo cuál es el riesgo y cuál es la importancia de nuestros datos personales, y vieron que había también, al igual, no sé si será esta misma empresa que comentaban, que te compraban el iris, el escaneo del iris. Entonces, si ya sabemos cuál es el riesgo. WorldCoin. Ahí va, exactamente. Y cuál es la importancia de nuestros datos, no nos podemos prestar a esto. Digo, no hay nadie que me pueda obligar a que yo vaya a tener esta actitud, digamos, ¿no? Porque son mis datos en particular, ¿sí? Pero aparte de la importancia de cuidar muchísimo los datos biométricos, tiene que ver con el nivel de exactitud, de alguna forma, que van adquiriendo estos modelos. Nosotros como personas, Fabi, vos lo podrás explicar seguro mucho mejor que yo, pero bueno, básicamente el iris, por ejemplo, tiene 72 músculos que son únicos en cada persona y te Claro. identifican de manera específica. De hecho, tenemos lo que es la simetría de los ojos, las orejas. Tenemos muchas particularidades que nos hacen ser Fabián Descalzo, Clarisa Di Stefano, Guillermo Zamora, y que no, o sea, que nos dan una identidad mucho más allá de una huella digital. Entonces, ¿qué Sobre pasa? la cual tenemos un derecho, Clary, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos, creería yo, hasta soberanía sobre esos datos. Entonces hay que ser muy cuidadosos a quién se los entregamos y cómo van a ser tratados y resguardados esos datos. Porque una vez que se vulneró una base de datos que contiene datos sensibles, que son los datos biométricos, ¿qué es lo que ocurre? Puede existir una suplantación de identidad. ¿Y quién responde? Claro. ¿Cómo decimos no? En realidad, yo soy Clarisa Di Stefano y no soy María González. Tal cual. Y acá yo te lo comparo, Clary, perdón, hablando ahí un poco, retomando el título que le habíamos puesto también a nivel de compliance digital. Fíjense ustedes cómo será de importante esto que comentaba Clarisa, que, por ejemplo, en el tema de bancos, sobre todo a partir de la pandemia, en donde necesitamos realmente hacer una transformación digital e innovar en la compañía. ¿Por qué?
porque necesitamos estar cerca de los clientes que no venían a la sucursal. Entonces, ¿cómo hago para tener mayor cantidad de clientes si no puedo completar mi proceso de onboarding a los servicios del cliente? Lo tengo que hacer digital. Hay muchas empresas que se dedicaron a implementar o a ofrecer este tipo de desarrollos de software, en donde se habrán dado cuenta que entre el 2021 y el 2022 hubo una gran cantidad de incidentes, de fraudes, de gente que sacaba créditos en nombre de otro y cosas así por el estilo, que obligó al Banco Central de la República Argentina a sacar una comunicación especial para penalizar a los bancos que hacían esto, por ejemplo. ¿Y qué tuvo que ver con una cuestión en donde, desde el punto de vista de la gestión tecnológica, tanto a nivel de gestión funcional como de gestión técnica, no había una gestión de proyectos adecuada en donde yo pudiese decir que el software que se desarrolló, que iba a manejar este tipo de datos biométricos, etcétera, para identificar a las personas y qué sé yo, fuera seguro, pero tampoco los bancos, desde el punto de vista funcional, tenían los controles necesarios para poder verificar que su proveedor de ese software hacía un desarrollo de software seguro. Con lo cual, ¿quién quedaba expuesto? El cliente. Y tuvo que salir la entidad regulatoria a poder salvar estos temas, digamos, ¿no? En particular. Entonces, acá reitero lo que comentaba al principio. Tengamos en cuenta de que hay condiciones humanas que no podemos manejar y seguimos sin manejar. Necesitamos un gran psicólogo y que además sea tecnólogo para manejar nuestras ansiedades. Chicos, no manejamos nuestras ansiedades, ni a nivel personal, ni a nivel empresario. Porque primero pensamos en ver de cómo poder utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial sin entender cuáles son los riesgos y sin entender cómo la tengo que gobernar, que había también una charla que hablaba y que decía que uno de los principales temas a tener en cuenta es la parte de gobernanza. Y es así. Perdón, Clary, que por ahí. No, es que es tal cual lo que decís, Fabi. Uno quiere muchas veces, en el marco de la innovación, utilizar cualquier herramienta o para ser, no digo aceptado socialmente, pero estar dentro de un grupo, compartir cualquier cosa en redes abiertas. Muchas veces me ha pasado que el planteo ha sido direccionado y mi pregunta era, ¿por qué tenés las redes sociales abiertas? Y no, ¿y qué pasa? Y no pasa nada. No, sí pasa, vos estás alimentando a la web con imágenes y estás facilitando, por ejemplo, a cualquier cibercriminal a que te pueda perfilar mucho más rápido, le estás entregando los datos en bandeja para que esa persona haga tranquilamente un perfilamiento y si no te estafa a vos, puede estafar a un primo, a un hermano, a una abuela, porque es mucho más fácil hacer lo que se llama el cuento del tío, por ejemplo. Entonces, si bien hoy en materia de ataques digitales, vamos a decir, no nos limitamos exclusivamente a ataques de phishing o tan direccionados, lamentablemente estamos entregándonos en una bandeja constantemente. Entonces, aprender a decir, bueno, yo quiero usar inteligencia artificial para hacer un escrito judicial, por ejemplo. Perfecto. Primero tengo que saber cómo funciona el modelo, cómo fue entrenado y sobre todo el control indelegable de la persona sobre el resultado que nos da la inteligencia artificial. Y ni que hablar que, bueno, cuando eso involucra el tratamiento de datos biométricos, es muchísimo más complejo. Es Claro. muchísimo más complejo. De hecho, hemos tenido casos no tan lejanos. La semana Ghibli fue una que todas las personas subían fotos, ay, haceme la imagen Ghibli. Cuando fue la época de Barbie Ken, la película de Barbie, Sí. o sea, y la gente creo que
porque se difunde muy rápido el contenido hoy y uno no llega ni siquiera a cuestionarse qué es lo que estoy haciendo, se suma a ese tipo de olas y termina alimentando algoritmos y termina alimentando una inteligencia artificial que sabemos poco y nada qué es lo que están haciendo con esos datos y a dónde quedan archivados y cómo nos estamos manejando. Tal cual. Por eso, Perdón, no, sí, dale. no te... No, yo como para que también, porque me pareció peor a nivel de conclusión, ¿no? Y esto es una pregunta mía hacia vos. En este contexto en el que estamos, y teniendo en cuenta algunos agujeros negros que nos quedan todavía en la parte legal con respecto al tema del uso de tecnología. La primera barrera de protección somos nosotros mismos, entonces, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí o sí es necesario ser consciente uno de qué es lo que está haciendo primero uno para después poder saber a qué le estoy dando el consentimiento, qué es lo que estoy subiendo, con quién estoy compartiendo. Muchas veces nos cuidamos mucho más en la vida privada, digámoslo, de hablar despacio porque hay una persona cerca y estamos hablando de algún tema sensible, pero no de lo que estamos publicando en las redes, por ejemplo, y ahí estamos subiendo desde datos metadatos, donde se puede extraer la ubicación, el lugar, bueno, la ubicación es el lugar, la fecha y hora en la que fue tomada una imagen, nos vamos de vacaciones y estamos desesperados por subir una foto en Cancún, acá en la playa Isla Mujeres. Por ahí sería necesario replantearse qué es lo que está haciendo uno como para poder saber cómo gobernar los datos, porque en definitiva me parece que viene de un poco de la mano de eso, de ser conscientes que estamos en un contexto de hipervigilancia y que necesitamos, sobre todas las cosas, cuidar nuestros datos y ni que hablar cuando existen menores en el medio, porque los menores son realmente hoy un tema muy preocupante y que pasa por la misma ansiedad propia de la sociedad. Uh-huh. Tal cual. Sí, excelente. Sí, esto en particular hay que tenerlo muy en cuenta y yo les daría como recomendación adicional a aquellos que estén dentro de alguna empresa, que también tomen como conocimiento propio las recomendaciones que tienen a partir de programas de concientización, etcétera, y en aquellos en donde ustedes vean que no hay, es necesario esto para poder transmitir todo esto que nos compartía Clarisa con los temas respecto de nuestros propios derechos, digamos, ¿no? Sí, y también tener en cuenta, como para cerrar un poco también la idea original de la privacidad de los espacios públicos, que me terminé yendo, si bien no es absoluta, tampoco es inexistente. Claro. Entonces, no porque yo esté en una plaza o esté en un espectáculo, se puede hacer cualquier cosa, o en un gimnasio o en el ámbito que sea. En los casos que planteamos, como el de la Kisscam y las cámaras Tucumán, nos muestran que la clave está en definir bien la finalidad del tratamiento de los datos, la proporcionalidad y la responsabilidad de los organizadores del evento. La confianza y la legitimidad no se van a construir sobre consentimientos genéricos, sino con transparencia y límites claros. Pero para eso, nosotros primero tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros derechos, cuáles son los límites y qué es lo que podemos exigir en cualquier ámbito. Excelente. Muy bien explicado. Buenísimo. Bárbaro.
Clary, no sé, le damos pase a Guille para también... Sí. Buenísimo. Guille, querido. Impresionante. Mire, le estaba mandando WhatsApp a Clary mientras iba hablando, eh, y era un podcast, es fantástico. Es un podcast porque el diálogo, la charla que ustedes están manejando era recontra fluida, y me parece que para los que están allí visualizando esto, que uno le pone jornadas, congresos, le pone esos nombres así rimbombantes para que quede lindo, ¿no? Y para que uno pueda tener después un certificado, pero más allá del valor del certificado, lo que realmente vale, y me parece que es sumamente nutritivo, no voy a decir engordante porque si no yo estaría sobreexpuesto a todo esto, pero... No, y me estás exponiendo a mí, ¿eh? Estamos hablando de publicidad, guarda. Es realmente, me pareció fantástica la charla, la dinámica que tuvieron, la verdad que me parece extraordinario. Hay una pregunta por acá, como mínimo me parece compleja, o difícil, o sea, más que nada porque cuando te dicen los derechos humanos estarían retrasando las leyes, por así decirlo, para combatir los delitos tecnológicos, a mí me da que por ahí uno diga, no, los derechos humanos nunca pueden retrasar nada, son derechos humanos justamente, ¿no? Pero bueno, quería escuchar la opinión. Yo necesito opinar de todo, por eso es que también hablo, ¿no? Me encanta, opino. Dale. Yo el único tema, y opino lo mismo que vos ahí, Guille, ¿eh? O sea, yo creo que todas las situaciones hay que estudiarlas primeramente y sobre todo con una aseveración, aunque sea una pregunta como esta, una a una, pero obviamente tanto vos como Clary están mucho más capacitados que yo como para poder responder esto, digamos, ¿no? Porque me parece que tal como decís, el derecho humano no debería de retrasar, de hecho lo acabamos de decir con Clarisa, yo tengo derecho aunque se utilicen mis datos en herramientas tecnológicas, yo tengo mis derechos, ¿sí? Acá el secreto yo creo que está en cómo traducir esto, de la misma manera que estoy viendo desde el punto de vista legal o regulatorio de cómo traducir una necesidad de cumplimiento en cómo lo manejo desde el punto de vista tecnológico, también tengo que ver en cómo manejo desde el punto de vista tecnológico mis derechos. Y ahí es esto lo que explicaba Clary antes, ¿no? Clary. Simplemente yo considero que es un no rotundo. Los derechos humanos justamente están para proteger a las personas de cualquier situación que pueda quejar los derechos que tiene por el simple hecho precisamente de ser humanos. Pero el punto está en que se utilicen tecnologías para perseguir, por ejemplo, delitos, en modo alguno tiene que afectar la privacidad. Si la pregunta estaba más vinculada a lo que es la hipervigilancia, bueno, entonces nos estamos yendo a un tema distinto, pero que los derechos humanos en sí no van a retrasar una regulación. Sí, lo que es cierto es que cada vez se complejiza más el tema regulatorio porque estamos hablando de cuestiones transfronterizas. Yo hoy cuando subo una foto a Instagram, no quedan almacenados en bases de datos en la provincia en la que estoy o en Argentina. ¿Sí? Esos datos se transfieren internacionalmente, entonces quizás si la pregunta va enderezada a ¿se puede regular universalmente? Y ahí estamos, nos metemos ya en cuestiones de derecho público y tenemos que ver cuáles son los países que integran la región o si pretende ser algo a nivel mundial. No entendí bien a dónde apuntaba la pregunta, pero no, de ninguna manera pienso que los derechos humanos estén retrasando regulaciones, todo lo contrario. Yo, de hecho, hay una autora que me gusta mucho cómo escribe y es una gran defensora de la privacidad, que es Joana Faliero, y ella sostiene el derecho al anonimato como un derecho humano que tiene que ser planteado en este contexto.
Pero bueno, Mm. así como encontramos defensores del anonimato, encontramos autores completamente a la línea opuesta. Sí, acá agrego algo que creo que Matías, me parece que era el nombre de la persona que había dejado la pregunta, y entiendo por ahí, Clary, por el lado en el que va. Así como mencioné Yo Robot para empezar a hablar de todo este tema, recuerden la película Minority Report, la de nuestro amigo Tom Cruise, en donde Minority Report, a partir de lo que es como una especie de inteligencia artificial, busca predecir el crimen. ¿Se entiende? Entramos, ustedes tengan en cuenta que con la inteligencia artificial, en muchas cosas, sobre todo a nivel de riesgos, porque les digo porque es algo en lo que yo estoy metido desde el punto de vista de riesgo tecnológico, yo lo que busco es pasar al 4.0 de tratar de identificar los riesgos. Y ese 4.0 es predecir, no prevenir. Ya no prevenimos más. Ustedes tengan en cuenta que a nivel de lo que es ciberseguridad, el paradigma cambió porque yo estoy siendo atacado 7x24, 365 segundo a segundo. 1. Desde el punto de vista de negocio, el paradigma cambió porque ya las empresas no usan tecnología, embeben tecnología. Con lo cual, con todo el tema de los servicios de nube y cosas así por el estilo, yo inclusive hasta dejé de tener proveedores. Hoy un proveedor de servicio de nube en realidad para mí es un socio de negocio, porque yo lo estoy poniendo a completar una parte de mi proceso, en el cual necesito obtener un resultado para mi negocio. Con lo cual, fíjense ustedes que en cómo se está utilizando inteligencia artificial para el diagnóstico médico, tengo algún que otro cliente que está pensando en eso. Estamos viendo de cómo atajar inteligencia artificial en distintos tipos de empresas en donde tratan datos sensibles y qué sé yo. De ahí al paso del Minority Report, nos quedan un par de años. Nos falta mucho. Y mucho tiene que ver en esto el ejemplo que dábamos con Clary del tema de las cámaras en Tucumán, en cómo es que exponemos nuestros datos inconscientemente en inteligencia artificial, etc. No sé cuántos conocen la película, les recomiendo que lo vean. Sí, Clary. Yo recién leí que quien comentó, quien había hecho la pregunta, dijo que era algo vinculado al ciberpatrullaje en las redes sociales. El ciberpatrullaje en las redes sociales se utiliza para poder monitorear espacios digitales y detectar la posible comisión de delitos. Acá tenemos un montón de opiniones a favor y en contra. Ya me parece que excede un poco el marco del planteo de la charla. Es un debate bastante filosófico, de hecho, que de hecho podríamos hablar de otras aristas, pero en definitiva, en lo que tendríamos que tener en claro y presente es qué es lo que subimos, a quién compartimos las redes, ¿sí? Porque por ahí aceptamos un montón de personas que no tenemos ni idea de quiénes son y estamos compartiendo nuestros propios datos de nuestros hijos, a qué gimnasio vamos, a dónde trabajamos, cuáles son nuestras actividades diarias y estamos facilitando el perfilamiento. Yo no estoy muy a favor, debo reconocerlo, bueno, las resoluciones de el actual Ministerio de Seguridad de la Nación en esta materia, porque me parece que uno para poder hacer ese tipo de ciberpatrullaje tiene que estar muy capacitado. Me permito la desconfianza en ese punto, pero bueno, es una opinión personal. Así como yo pienso de esta forma, quizás Guille piensa de otra completamente opuesta y está perfecto. Es concientizar un poco y saber cuáles son los límites a la privacidad y qué es lo que después se puede hacer con lo que se haga en entornos digitales y lo que en definitiva tendría que perseguir. Por ejemplo, el ciberpatrullaje son los discursos de odio, porque los discursos de odio después generan acciones en la sociedad.
Y hoy estamos muy, muy, muy lejos de tratar de hacer algo al respecto, todo lo contrario, de hecho. Pero bueno, insisto en mi opinión. Está bien enfocada desde mi punto de vista, Clary, porque esto es lo que decía respecto de esta película que les cuento. Para aquellos que no la vean, véanla, y tiene que ver con esto que menciona Clarisa. El Minority Report tiene que ver con una cuestión de ciberpatrullaje para predecir a aquellos que puedan llegar a tener una intención delictiva en donde de repente se confunde un arranque de ira con una intención delictiva y cuestionan y meten preso y castigan a esa persona por una intencionalidad que por ahí de repente no se llega a concluir, ¿no? Hay un límite muy infinito en esto. Es muy a colación de lo que decís, Fabi, ¿a dónde cabe después de eso el principio de inocencia que está consagrado constitucionalmente? Exactamente. Estamos pergelando y condenando. Hay un documental que se llama IA, donde ya se están haciendo estos experimentos. Yo la primera vez que lo vi fue en el 2021, si no me equivoco, 2021-22. Lo veía siempre en una página llamada area-mediodocumental.org, con infinidad de documentales. Hay específicamente hay una colección de documentales que se llama IA, donde en Nueva Jersey, ahí al lado de Nueva York, están implementando un programa basado en inteligencia artificial donde no preveían, adivinaban, no sé cuál es el verbo que se usaba, donde lo que establecían es decir, bueno, en este espacio hay un tanto porcentaje de posibilidades más de que haya delitos sobre este otro. Entonces, en base a inteligencia artificial, análisis de quiénes vivían ahí o quiénes habían sido detectados, la cantidad de delitos que habían sido cometidos, se reforzaba la vigilancia en esas áreas. Y se había demostrado que incluso habían bajado la cantidad de delitos. No es que decían fulano de tal va a cometer un delito, la vi a la película Minority Report, que está muy buena, y ahí en unas 3 especies de adivinos, una cosa así, pero vamos encaminados a eso. Y una acotación muy breve respecto de esto que mencionaba de los derechos humanos. Hay como una dualidad, me da la sensación a mí en la gente, en el común, en todos, donde se desea, desde un robot con apariencia humana, con inteligencia artificial, con reacciones, que se parezca a una persona, como para decir, bueno, tengo un novio o una novia que es un robot y si no me gusta la cambio por otro. O sea, parece que la humanidad está buscando la forma de reemplazarnos. En lugar de hacer esos robotitos cuadrados que comentaba Fabián al principio de la charla, no era Orson Welles, era el otro, que no me acuerdo ahora, en lugar de esos robots... ¿Cómo? No, dale. No, en lugar de esos robots, queremos cada vez algo más parecido. ¿Para qué vamos a tener un hijo? Compremos un robotito chiquito de 4, 5, 6 años que ya viene criado, no cambiamos pañales, no nos tenemos que andar peleando, no lo tenemos que llevar a la escuela, cuando nos cansamos lo cambiamos por otro. Y por otro lado, es decir, afanosamente buscamos reemplazarnos como humanos. Por ahí algo parecido a lo que me remito a la primera charla de la jornada del día de hoy, de Darío Manzanares. Pero por el otro lado también decimos, yo quiero derechos humanos también. O sea, por un lado queremos todo aquello que nos reemplaza, busquemos inteligencia artificial para no trabajar, o trabajar lo menos posible. O sea, la esencia misma quizás del ser humano, más allá de comer, dormir y trabajar, es progresar, hacer cosas. Queremos evitarnos trabajar, queremos evitarnos los esfuerzos, queremos más tiempo para estar tirados como los gordos de Wall-E en una nave. Queremos ser eso, parece. Pero por otro lado, decimos, no, yo ahora quiero ser humano, entonces, o quiero reivindicar mis derechos humanos. Era una digresión, disculpen, pero me venía haciendo ruido. No sé si eso será una inteligencia artificial, lo que tiene Clary ahí, o será realmente un gato. No sé si estamos ante una deepfake o no. La hora de la cena.
Clary. Le vino a avisar, che, Clary, tengo hambre. O sea, necesito salir. Claro. Ahí va. Bueno, hay una última cosa que sí me gustaría agregar en relación a los sesgos. Hay que tener en cuenta que uno de los mayores problemas que hoy se presentan cuando hablamos de inteligencia artificial son los sesgos y la oscuridad en los datasets que alimentan a los distintos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, podemos tratar de predecir que en alguna zona determinada, como hay una alta tasa de comisión de X delito, guarda con los sesgos. Simplemente eso. Ujú. Tal cual, tal cual. Muy bien. Bien. Bueno, ¿Qué hemos vamos? llegado al final. Por ahí no vamos a dejarlo a Fabián sin su pregunta, perdón. ¿Y qué opina de la justicia, por así decirlo, de las redes sociales cuando se toma la justicia por su cuenta? Por ejemplo, abuso que queman la casa del abusador sin antes ser llevado a la justicia. Es un debate que por ahí uno tiene desde el derecho, ¿no? O sea, es preferible 100 delincuentes sueltos que un inocente preso. O un derecho vulnerado de un inocente. Por lo menos eso es lo que nos enseñan en la facultad, ¿no, Clary? Y yo tengo una perspectiva garantista, así que no podría compartir, digamos, el hecho de la justicia por mano propia. Redefinamos en todo caso las instituciones, qué rol le estamos dando, quiénes nos están representando, qué derechos estamos ejerciendo nosotros como ciudadanos y qué es lo que estamos haciendo a diario para tener una sociedad mejor y que no tengamos que llegar a una instancia de hacer justicia por mano propia. Me parece que la ley del talión no funcionó nunca, pero es mi opinión. Yo lo digo desde el punto de vista no profesional como abogado, porque no lo soy, sino desde el punto de vista del sentido común y un poco de lo que tiene que ver con mi práctica, digo, ¿no? ¿Bajo qué evidencias yo voy a ir a hacer algo en contra de otro? Y aparte, ¿tengo el poder que alguien me haya otorgado para poder hacerlo? Porque si no es ninguna de las dos cosas, estoy cometiendo un delito. Mi sentido común, ¿eh? Y acá digo, no tiene que ver con una cuestión ni de posición, digo, porque no soy abogado, reitero lo mismo. Es lo que yo opino, nada más. No sé, ahí Guille. No, es que estás perfecto en el razonamiento, Fabi, porque es así. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final